La tormenta lo trajo desde la cima. La nieve le pegó al cuello como una lechuza que no quiere soltar su presa. Nadie en Crow's Rest recordó haber visto antes a un hombre con manos tan grandes que parecían cucharones, con la espalda arqueada por el frío y por historias que no se contaban. Entró hecho sombra en la posada de Mary Beth Cooper, que aquella noche era más fuego que persona, el hogar encendido y a la vez la mujer que aprendió a hacerse pequeña para que el mundo no la golpeara más. La posada olía a pan recién hecho, a brea y a sopa. Afuera, el viento quitaba y volvía la nieve del sendero como una manta que se rehace. Dentro, la barra larga guardaba libros en un hueco bajo la madera. Mary Beth los escondía como quien guarda un tesoro que aún teme para quién es. Había aprendido a ser discreta después de que Thomas Whitmore, en la plaza, le hubiera puesto una palabra sobre la frente y la hubiera hecho parecer chica. «Chiflada», dijo él, y las risas se extendieron como aceite. Desde entonces, Mary Beth había aprendido a cerrar la boca con la misma habilidad con la que servía el guiso caliente, sin ruido, con cuidado, midiendo la manera en que su mano se ofrecía al mundo. El hombre de la montaña, porque así lo llamaron pronto, dejó tras de sí un rastro de hielo y de olor a cuero mojado. Tenía barba rala y ojos que miraban como si buscaban una roca donde anidar. Sus botas estaban rotas y al sentarse el banco crujió como si reconociera peso extra. No pidió muchas cosas, un cuenco caliente, un lugar junto al fuego, un silencio que no lo persiguiera. Mary Beth lo miró con la misma curiosidad con la que uno observa una carta sin remitente. Él devolvió la mirada con una seriedad que no fingía nada. Ambos sabían, sin decirlo, que las palabras que uno guarda dentro pesan más que el carbón. Al principio, la cuestión del analfabetismo vino como pequeñas cáscaras que aparecían al paso. El hombre tomó en sus manos un libro que Mary Beth dejó sobre la mesa, olió la tinta, palpó las hojas como quien busca el mapa de un tesoro. Cuando él la vio leer, inclinó la cabeza y preguntó, con la voz seca, ¿para qué servía aquel objeto si no podía prender un fuego? Ella rió, suave, como quien responde a una broma de buen tono. Pensó que era una pregunta sin filo. Pero no lo era. Cuando alguien en la posada le mostró una letra escrita en un letrero de madera, la palabra «Bienvenidos» pintada por la puerta, el hombre frunció el ceño y tocó las letras como quien toca un animal extraño. No eran flores, no eran trampas, eran para él manchas. La noche que lo supieron fue la noche en que Mary Beth se dejó ver desde otro lado. Estaba sentada con el libro abierto en la mesa, la tiza reposando a un lado. Había empezado a marcar en la pizarra vieja que colgaba sobre la chimenea unas líneas de tinta que, a la luz del fuego, parecían gargantas de río. A, B, C. El hombre la observaba, con la barbilla sobre la mano, como si oír las letras fuera más difícil que escalar. Ella, entonces, hizo algo que nunca hacía con los clientes más usuales. Le ofreció la tiza. «Prueba», dijo, bajo, la voz hecha de piedra y de calma. «No tienes que hablar. Haz la letra, y si te sale, la azulejo caerá menos frío». Él la tomó como quien agarra una rama lanzada desde un bote. Sus dedos cubrieron la tiza con una torpeza que ella encontró hermosa. La primera A quedó como una garra, la B como dos lunas mal alineadas. Ella no corrigió de golpe. Le pasó la mano por encima, acariciándole el pulso como si le estuviera enseñando a sostener el tiempo. «Letra por letra», murmuró, frase que no sabía bien de dónde venía, pero que sonó como la única verdad posible en esa posada envuelta en nieve. «Letra por letra», repitió él, porque repetir sirvió para que las palabras se pegaran dentro del pecho. Su pronunciación fue seca al principio. A, B, C. Parecían notas desafinadas, pero también era música. Aquella noche, mientras la tormenta batía la ventana, la posada fue escuela. Nadie más lo supo. Nadie más vino a la mesa con curiosidad. Afuera, el viento aullaba. Adentro, las letras crecían como setas bajo un manto fértil y oscuro. Mary Beth no explicó por qué lo hacía. A ratos ni ella misma lo entendía. Quizá fue la manera en que él la miró la primera madrugada, cuando el resto dormía y ella cerraba el libro con cuidado, como quien devuelve un animal a su jaula. Quizá fue el eco antiguo de su propio temor, la memoria de Thomas Whitmore en la plaza,
o el recuerdo de su madre diciéndole un día: «La vida te pide que no te olvides de lo que te gusta, aunque duela». Sin embargo, la enseñanza no fue un acto heroico, ni una imposición, fue un intercambio. Él traía madera, caza, la fuerza de unas manos que no temían al trabajo. Ella traía tiza, paciencia, la palabra que no proclamaría. Las primeras lecciones fueron lentas como el deshielo de marzo. Empezaron por letras sueltas que parecían pedazos de roca. A fue una pequeña punta, B, 2 cavidades, C, una media luna. Cada letra tenía su propio tono. La A era una campanada, la B, un abrazo que se abre, la C, una sonrisa incompleta. Mary Beth repetía cada una hasta el cansancio. A, B, B, C, C. Él decía los sonidos con la boca como quien prueba un instrumento nuevo. A veces la saliva le aflojaba la garganta y se quedaba en silencio, pensando. Otras dejaba escapar una carcajada desordenada cuando su letra quedaba deforme, y ese sonido era una victoria más dulce que el pan. La pizarra se volvió, en la penumbra del invierno, un mapa del progreso. Ella la limpiaba con un trapo gastado y volvía a trazar con la tiza las letras que se perdían. Él practicaba hasta que las yemas de los dedos le ardieran. Había noches en que el fuego se apagaba por falta de leña y el miedo a que la tiza se rompiera se le pegaba a la lengua como una canción triste. Y sin embargo, con el tiempo, la A se hizo pareja, la B dejó de tambalear. Cuando él por fin escribió su primera palabra, ninguno de los dos pudo contener el ribete de incredulidad que les cruzó la cara. Fue una palabra pequeña, robada a una tabla de cocina donde Mary Beth dejaba los restos de comida para los perros. G-A-T. Ella había elegido gato porque era una palabra tan corriente que no podía hacer daño, y porque el sonido de la G le pareció fuerte como una puerta que se cierra. Él trazó la G con el gesto de un hombre que talla una señal en la madera. La A apareció, torpe. La T fue una línea firme como una flecha. La O, un círculo imperfecto que, al cerrarse, dejó una sensación de plenitud. La palabra quedó en la pizarra, hecha con tiza y con paciencia, y la posada se hizo diminuta. La habitación entera olía a logro. «Gato», dijo él, y la palabra le salió como quien prueba una llave en una cerradura. Las letras juntas formaban algo que no era solo sonido, era una posibilidad. Mary Beth sintió que la garganta le apretaba, pero no por pena, por una alegría que le subía como agua clara. No hubo aplausos ostentosos, solo el crujir sutil del banco y el chisporroteo de la leña. Sin embargo, si alguien hubiera espiado en aquel momento, habría visto 2 personas que se sostenían en un hilo nuevo, uno hecho de signos y de promesas. No fue inmediato, no sería justo convertir aquello en una fábula de cambio repentino. Hubo retrocesos, días de recordar y de vértigo que venían cuando él leía una palabra y de pronto su mente se llenaba de golpizas antiguas, de voces que no veían, de puertas que no se abrían. Había noches en que Mary Beth leía en voz alta para él y él cerraba los ojos como para no ver aquello que le abría heridas viejas. Ella, paciente, le ofrecía la mano sin forzar la mirada. «Cuando quieras paramos», decía, y él la apretaba con tus manos fuertes hasta que el pulso se le calmase. Mientras tanto, la posada se convirtió en un lugar donde nacían pequeñas escenas cotidianas que no parecían de una novela, pero que en realidad lo eran. Hicieron pan juntos, y él aprendió a amasar con el pezón de la rodilla como quien cultiva una mañana. Ella le enseñó a afilar cuchillos y a contar los días en que la luna estaba hecha de cuenco. Él, por su parte, la protegía de la intemperie de los vecinos. A veces, cuando Mary Beth volvía de la cocina con las manos aún calientes de harina, lo encontraba sentado fuera, mirando el camino, como si esperara que alguien subiera la colina. Era su manera de cuidar, burda y silenciosa. Pero Crow's Rest no era un mundo cerrado a la ternura. Era un pueblo donde las bocas descargaban opiniones como si fueran piedras pequeñas arrojadas sin mucho cuidado. No tardaron en aparecer las primeras voces. Mrs. Kelton fue la más afilada, tenía una lengua que cortaba el borde de las cosas y miraba a la gente con la precisión de quien clasifica. «¿Qué hará ella con un hombre que viene de la montaña?», preguntaba como quien lanza un dardo para ver cómo reaccionan las aves. Henry Jameson y Sarah Chin, por el contrario, se mostraron hospitalarios desde el primer día.
El viejo Jameson traía madera cuando la posada tenía exceso de humo, y Sarah, una cazadora de bien, dejaba un pan en la ventana como si supiera que la generosidad era sitio para comenzar la reparación. Los rumores, como siempre, tomaron forma de frases cortas y repetidas. Al principio eran, «ha traído un forastero». Después, dicen que no sabe leer. Y más tarde, cuando alguien vio a Elías trazar la letra G en la pizarra, la palabra analfabeto recorrió la plaza con la ligereza de una brisa. Mary Beth lo supo no por rumores directos, sino por la manera en que, un día, una mujer dejó de pedir su guiso favorito y al pasar por la barra evitó mirarla a los ojos. No fue una traición dramática, fue una malla de pequeñas ausencias. Mary Beth sintió las risas contenidas en los bordes del comedor y se preguntó si no estaba firmando con aquello su propia condena. Hubo un momento, sin embargo, en que la historia dejó de ser íntima para convertirse en una noticia. Un muchacho que trabajaba de recadero entró a la posada con la intención de dejar un recado y, al ver la pizarra, se paró en seco. No pudo contener la curiosidad y, como los jóvenes, gritó algo que fue recogido con velocidad por vecinos. «¡El de la montaña escribe grato!», exclamó. La frase, dicha casi sin malicia, se convirtió en un rumor con filo. Esa misma tarde, Mary Beth notó cómo algunas miradas se posaban en Elías con mezcla de lástima y diversión. Su pulso, que de noche podía sostener la tiza con tranquilidad, ahora se aceleraba. Ella pensó en cerrar la pizarra, pensó en enterrar los libros otra vez y en volver a ser pequeña. La memoria de Thomas Whitmore, la plaza, su palabra que la volvió visible de forma dolorosa, se proyectó sobre su pecho como una sombra larga. Si enseñaba a Elías y la gente se burlaba, ¿qué sería peor, que se rieran de él o que se rieran de ella, la que todo el mundo sabía que guardaba libros en la barra? ¿Valía la dignidad de un hombre el precio de su silencio? La respuesta no fue inmediata. Mary Beth sabía que la valentía no siempre venía con antorchas, a veces venía con la forma de un vaso de agua caliente que se ofrece a alguien que tiembla. Elías, al notar la tensión, no ofreció soluciones grandiosas. Su manera de sostener aquello fue sencilla. Esa misma noche, juntó el valor suficiente para coger un trozo de papel del cajón donde Mary Beth guardaba facturas y recados. Con la mano torpe, trató de escribir. La tinta tembló, las líneas se amontonaron. Su nombre apareció mal, con las letras mezcladas como si fueran piedras rodadas por un río. Mary Beth lo miró y en sus ojos hubo la misma mezcla de ternura que siente quien observa a una criatura aprender a andar. No dijo nada sobre la pizarra, no pronunció el rumor que se extendía. Solamente puso su mano encima de la suya y con el dedo le guió la E. El gesto fue un acto de íntima enseñanza, de complicidad que no necesita público. Aquella noche, antes de cerrar, Elías se acercó a la barra con un pedazo de madera que había tallado. Era un pequeño tablero con un dibujo de un pez. «Es para...», empezó a decir y se quedó mudo. Mary Beth lo tomó con ambas manos. En la superficie, una letra había intentado dibujarse, como si un nervio viejo hubiera querido participar. No fue mucho, pero fue suficiente. La mano de él, al colocar la tabla sobre la mesa, rozó la suya, y por un segundo el mundo se redujo a esa fricción caliente. Los días siguientes trajeron más enseñanzas, pero también una conciencia de lo público. La posada no podía ser una escuela secreta para siempre. Había vecinos que, cuando llegaban, se quedaban observando cómo se mira un paisaje nuevo. Desde lejos, respetuoso, de cerca, inevitablemente curioso. Mary Beth pensó en la posibilidad de trasladar las lecciones al fondo de la despensa. Elías sugirió practicar de madrugada, cuando la posada dormía. Ella rehusó esa opción. «No debo enseñar en la penumbra», dijo una vez. «La palabra necesita luz». Él la miró con devoción simple, como quien entiende que la palabra sin luz no crece. Sin embargo, la tensión siguió creciendo como una nube baja. Una tarde, mientras Mary Beth removía la sopa, llegó a la puerta Mrs. Kelton con un gesto de interés disfrazado. «He oído que enseñes al forastero a leer», dijo, sin acercarse del todo, como quien deja tiempo para que la verdad se acomode. Mary Beth respondió con tranquilidad y la simpleza de quien teme pero no quiere ceder.
Ayudo a quien quiere aprender. Mrs. Kelton obtuvo la respuesta que esperaba. Su sonrisa fue un filo. Aprender está bien, afirmó, pero algunas cosas, es mejor que se queden en su sitio. No precisó qué eran esas cosas. El silencio que dejó fue suficiente para que el cuchillo de su comentario se clavara. Esa misma noche, cuando la posada quedó con su corazón más quieto, Mary Beth puso la pizarra en su regazo y pensó en la lección que debía dar al día siguiente. Elias había pasado la jornada largo en el bosque, trayendo un jabalí que luego se convertiría en sopa. Llegó agotado, pero con una alegría en la mirada que había aprendido a encender como un faro, la posibilidad de entender las palabras. Se sentó junto al fuego y, con la voz aún áspera por el frío, preguntó por la pizarra. Mary Beth se la dio, sin decir nada. Él la miró y, mirando las letras, dijo en un soplo: «Si dejan de mirarme, si la gente no sigue hablando de esto, podré continuar». Sus palabras no eran una súplica, eran una petición hecha de huesos. Mary Beth lo sostuvo en la mirada y, por primera vez desde que lo conocía, habló con una franqueza que le quemaba la lengua. «No puedo hacer que dejen de hablar», admitió, «pero sí puedo enseñar a quien quiera aprender. Y, si te ríen, te defenderé». Porque nadie tiene que sentirse menos por no saber. Eso es lo que me enseñó mi madre. Elías no dijo nada al principio. Sus manos, grandes y callosas, le temblaron un poco. La noche se hizo larga, y en ella se tejieron planes silenciosos. Cómo defenderse de la mirada del pueblo, cómo continuar con las lecciones sin que la vida se vuelva una exhibición. Mary Beth pensó en colocar una cortina en la puerta trasera y encerrar el telón de la posada cuando la tarde llegara a su punto. Elías propuso otra cosa. «Enseñaremos en la plaza», dijo, y su voz, que rara vez buscaba provocar, sonó firme. «Si la vergüenza se quiere mostrar, que lo haga a la luz. Yo no tengo miedo». La idea pareció osada y también, de alguna manera, honesta, porque la vergüenza, si no es confrontada, se va haciendo más grande. Mary Beth, sin embargo, tiró del hilo que siempre la hacía volver atrás. Si lo hacemos, algunas personas vendrán a ver como si fuera un circo. Él la miró y sonrió, esa sonrisa rota que tenía algo de niño. «Que vengan», dijo. «Si vienen, mejor. Yo quiero que esto sea normal». No llegó la normalidad de inmediato. Llegaron otras cosas, más lentas. La rutina de las lecciones, los días en que la tiza se partía y no había reemplazo, la vez que él leyó por primera vez el nombre de un pueblo al pasar en un cartel y la emoción le llenó la cara de lágrimas secas. Mary Beth encontró en la enseñanza una manera de hablar de sí misma sin mencionar la vieja herida frente a Thomas Whitmore. Las lecciones transformaron sus manos en otras manos. Las mismas que servían el guiso, ahora guiaban la E y la L hasta que el nombre Elías quedó, desarticulado pero legible, en un papel arrugado. Por la noche, el hombre de la montaña escribió. Al principio, los trazos eran tosudos, salpicados de errores, con letras que se atropellaban. Pero había ahí una paciencia que nadie le podía robar. Se encerraba en la despensa, con una vela que temblaba y practicaba. Algunas veces Mary Beth lo escuchaba murmurar consonantes, otras oía su risa profunda cuando una palabra por fin le salía con sentido. Su progreso era una escalera en construcción, un peldaño cada semana, una palabra rimera con la otra hasta formar un camino. Una noche, al final de un enero que ya parecía anunciar primavera, sucedió algo que dejó a los dos atrapados en el filo de la novedad. Habían pasado meses y Elías ya podía leer las líneas simples: pan en el saco, agua en el barril. Mary Beth le propuso algo pequeño, escribir una carta para su madre. No porque la tuviera, sino porque la idea de una carta era un gesto de existencias cruzadas, enseñar a escribir un nombre que iba a viajar en palabras. Él tomó un papel, lo miró con el respeto con el que se estudia una herramienta desconocida y empezó a escribir. El resultado no fue perfecto, pero estaba ahí, un trazo que quería decir gracias. Ella, al ver aquello, se sintió inundada por una mezcla de felicidad y temor. La cartita fue doblada con manos que temblaron un poco y guardada en una caja donde se ponían todas las cosas que aún no sabían cómo nombrar. Al día siguiente, el recadero que había gritado antes volvió a la posada. Esta vez no soltó nada ante la pizarra, simplemente dejó el recado y se marchó. Pero las palabras ya habían echado raíces en la plaza. En la tarde, Mary Beth lo notó.
Alguien había dejado caer un comentario, sin mala intención, que terminó por repetir la sentencia vieja: el hombre de la montaña que no sabe leer. Ella sintió que el mundo la miraba diferente, como si la letra en la pizarra fuese una mancha que pudiera contagiar. Elías, por su parte, no fue a la ventana. Lo encontró en la cocina, con la frente apoyada sobre la mesa, la mano abierta y sin tiza. Su gesto no era de derrota. Era la concentración de quien mide el peso de la vergüenza cuando ésta amenaza con colarse por las rendijas. Mary Beth se acercó y sin hablar apoyó la palma de la mano en la suya. Era un gesto pequeño y explicativo. Si te duele, dime y paramos. Si te da fuerza, yo estaré aquí. Él, con mirada clara, sopló y dijo: no dejaré que me defina. Sus palabras eran sencillas, pero fueron como un clavo que sostuvo algo en su lugar. Ella le devolvió la sonrisa que no buscaba aplausos. Aún así, la posada dejó de ser un espacio únicamente de aprendizaje. Alguien en la tienda del pueblo murmuró a otro algo sobre la humildad de enseñar a un hombre como él. Otro, desde el portal, comentó sobre la imprudencia de Mary Beth, como si su generosidad fuera un error de cálculo. En esas conversaciones, la figura de Thomas Whitmore apareció, como una estatua del pasado que volvía a mirar con reproche. Mary Beth recordaba la humillación que había sentido en la plaza años atrás, el rostro de Thomas, las risas que fueron lluvia de piedras, la manera en que fue empujada a hacerse pequeña. Temía que ahora la gente la volviera a poner en el mismo lugar. Pero cada vez que su mente empezaba a vacilar, miraba la pizarra, donde Gato vivía para siempre en tiza clavada, y sentía que no podía retroceder. La tensión creció hasta un punto que no fue explosivo, sino seco. Hubo una tarde en que varias voces se reunieron en el centro y hablaron sin compasión, pero sin crueldad ostensible. Para algunos, el aprendizaje de Elías era una curiosidad doméstica, para otros, un signo de que el orden de las cosas iba a cambiar. Mary Beth, desde la barra, sintió el aire alrededor comprimirse, como si la posada fuese una receta demasiado a fuego. Elías, cuando supo que los murmullos habían empezado de nuevo, se levantó y fue a la puerta. Miró la plaza en silencio. Su figura, contra la nieve, parecía labrada de piedra y de deseo. Volvió con el rostro limpio de espanto. En sus manos traía un trozo pequeño de madera donde había tallado con una navaja la forma de una letra E. La depositó en el hueco donde Mary Beth guardaba los libros y dijo: «Si hablamos, hablaré con mi letra». Mary Beth entendió más tarde que aquello era una promesa. El gesto no arreglaba el rumor ni apagaba las voces, pero le toldaba en el corazón una determinación nueva: seguir pese a la opinión ajena. Sin embargo, en el fondo de su pensamiento quedó la posibilidad de una decisión dolorosa. Tal vez habría que esconder las lecciones, o tal vez habría que salir y hacer frente al pueblo, y eso traería consecuencias. Esa fue la hora en la que la posada quedó en suspenso, como un instrumento afinándose antes del primer acorde. La pizarra seguía en su sitio, con Gato mirándolo todo desde la noche que se escribió. Las manos del hombre de la montaña viajaban ahora con menos torpeza por las letras. La suya, la de Mary Beth, no sabían aún si el precio de enseñar iba a ser la pérdida de la calma que había construido. Afuera, la nieve no dejaba de caer. Crow's Rest, con sus voces y sus silencios, esperaba. Dentro, frente al fuego, dos personas se miraron sabiendo que sus vidas se habían enredado en algo que iba más allá de la pizarra, una promesa silenciosa de dignidad, uno por otro, letra por letra. Quédate hasta el final para ver cómo una carta, con faltas y todo, acabaría por cambiar la vida de más de uno. La nieve seguía cayendo, pero dentro de la posada la luz no preguntaba por estaciones. El latido de aquel lugar había cambiado de ritmo. No era solo el compás rutinario de las comidas y las habitaciones. Ahora había un pulso nuevo hecho de trazos y de silencios compartidos. Las manos de Elías aprendían a leer el paisaje de las letras y con ello a reconocerse en el reflejo de otro que no lo juzgaba. Mary Beth vio en esos días algo más que progreso. Vio una raíz que se clavaba en la tierra del hombre y le daba equilibrio. La plaza, sin embargo, no se conformaba con contemplar. Las charlas se enroscaban en cada esquina, y hubo quien, movido por la curiosidad, quiso ver con sus propios ojos si lo que contaban era cierto.
Una mañana templada, con el cielo claro como una tabla limpia, Mary Beth y Elías acordaron dar un paso que pesaba más que la tiza. Saldrían a la calle, a la hora en la que los vecinos compraban harina y contaban el precio de las vacas, y harían una pequeña demostración. No por exhibición, sino por normalizar lo que ya estaba ocurriendo en la penumbra. Pusieron la pizarra en la puerta de la posada. Elías la limpió con el mismo ritmo con que se prepara una mesa. Con cuidado, sin prisa. Colocó su silla frente a la gente como quien se planta con una verdad. Mary Beth, al lado, sostuvo la tiza como si fuera una bandera. Al principio, la plaza se llenó de miradas suspendidas, de pasos que se detenían por un momento. Hubo risitas, algún murmullo, también la presencia discreta de aquellos que siempre aportaban madera para el fuego o un pan inesperado. Sarah Chin y Henry Jameson estuvieron ahí, con las manos en los bolsillos y la mirada cálida. Mrs. Kelton se retrasó, observando desde su puerta como quien vigila un acontecimiento social con reservas. «Ah», dijo Elías, con la voz cincelada por el esfuerzo, y trazó la letra con una firmeza nueva. La A quedó alta, sin torceduras de antes. Los que estaban cerca contuvieron la respiración, como si esa forma fuera la punta de una noticia que no sabían explicar. Un niño que había venido a por leche se acercó, curioso, se quedó mirando y pronunció la letra en voz baja, como si la palabra fuera contagiosa. Otro vecino, viejo ya y con las manos teñidas de trabajo, alzó una ceja y fue la primera voz que no soltó una burla. «Bonito», dijo, «no más». La demostración no acabó con el aplauso ni con la mofa, terminó con algo más subterráneo, una sensación de posibilidad que se fue colando por los resquicios de la plaza. Algunos siguieron hablando, otros, al volver a sus casas, lo hicieron con la imagen de Elías frente a la pizarra en la cabeza, y no fue un recuerdo fácil de ridiculizar. Mary Beth, por su parte, sintió un alivio pequeño y agudo, como quien consigue enderezar una vela que se había torcido con el viento. No fue valentía exhibida, sino una decisión tomada entre dos: resistir el peso del silencio o ceder a él. Eligieran resistir. Esa resistencia, sin embargo, no borró las viejas sombras. Thomas Whitmore apareció una tarde con botas de cuero y la expresión que ya conocían. Pasó por la puerta de la posada sin prisa, como quien repasa un antiguo truco, y se detuvo en la barra. Miró la pizarra, vio las letras y después a Elías, y una risa corta, afilada, trató de asomarse por su boca. No la soltó. En vez de eso, habló con la suficiencia de quien cree que ciertas jerarquías no deben romperse. «No sé qué hace una chica de la posada perdiendo el tiempo con un hombre que viene de las rocas», dijo, y su voz buscó el efecto de ser mordaz. Elías no respondió con golpe ni con desprecio. Puso la palma sobre la mesa, dejó que sus dedos descansasen como anclas y dijo con sencillez: «Aprendo a leer. Si te molesta, no me mires». La frase no buscaba humillar, era una constatación. Thomas retrocedió un paso, como si alguien le hubiera mostrado una veta de vergüenza que no supo contener. En lugar de elevar el tono, lanzó una mirada que pretendía ser de superioridad, pero que en realidad contenía una fisura de sorpresa. Thomas había esperado reacción de miedo, de retirada. Lo que obtuvo fue dignidad tranquila. No hubo pelea, el duelo se resolvió en la simple compostura de quien no busca pelea y en la incómoda conciencia del otro de que la burla ya no servía. Con el tiempo, y no sin tropiezos, la vecindad fue tejiendo una red más compleja. Algunas personas, como Mrs. Kelton, mantuvieron la distancia crítica. Otras, como Henry Jameson, ofrecieron gestos sencillos que valían más que discursos. Le entregaron a Elías un buen cuchillo para tallar madera, alguien trajo un saco de carbón cuando el invierno se alargó, y una mujer joven dejó en la puerta un gorro de lana hecho a mano. Los favores se presentaron en forma de pagos en especie, en comisiones domésticas, enojos que ya no evitaban los de Mary Beth. Y poco a poco, el rumor que quería convertir aquello en carnaval se fue encontrando con gente que no veía motivos de ironía. La intimidad entre Mary Beth y Elías se volvió pública sin volverse espectáculo. Compartían tareas, él traía leña,
Ella le enseñaba grafías, él arreglaba la verja del corral, ella le preparaba una almohada con serrín para las noches que trabajaba de madrugada. En esos instantes, la relación adquiría formas que nada tenían que ver con el rescate. No era que una salvara a la otra, era un intercambio donde cada quien ofrecía lo que tenía. Elias aprendía a leer para sí mismo. Mary Beth recuperaba parte de su valor al ver a otro mirarla con presencia y sin juzgar. Llegó, inevitable, el día en que Elias quiso hacerlo de una manera distinta, no como un acto público, sino como la entrega de una verdad. Tomó una hoja de papel, una malgastada, con polvo en los bordes, y se sentó a escribir algo que estaba más allá de las lecciones, una declaración. No era un pedido grandilocuente, era, como todo lo que hacía, honesto y práctico. A la luz temblorosa de una vela, con la mano que aún temblaba por la costumbre de la navaja más que por la tiza, fue formando las letras que aprendía. Al principio las palabras iban torcidas, con mezcla de mayúsculas y minúsculas mal colocadas. El nombre Mary apareció con una R que se escabulló. La frase «¿Quieres casarte conmigo?» fue una escalera singular de intentos. Cuando la lectura de la carta llegó a Mary Beth, no fue solo el contenido lo que quebró el silencio, fue la evidencia misma de que aquel hombre había convertido sus manos de trabajo en manos capaces también de escribir. Elias llegó a la posada con la carta doblada en la palma, el aire un poco más leve. No se arrodilló con teatralidad, se inclinó con la misma robustez con la que aguanta un arado. Pidió permiso para hablar sin grandes palabras y con la voz afilada por la verdad dijo: «He escrito esto, Mary, lo he hecho yo». Ella tomó la hoja y la leyó en voz baja, viendo los fallos, los espacios torpes donde la letra se había quedado más grande de lo necesario. Las palabras no estaban perfectas, pero cada una llevaba el sudor de su esfuerzo. Cuando llegó el momento de la pregunta, el silencio se hizo tan claro que Mary Beth pudo escuchar el crujido de la madera vieja como si fuera un acompañamiento. Ella no fue romántica en la respuesta, fue humana. Puso la mano sobre la de él, le devolvió la sonrisa y dijo que sí. El sí no fue un alivio inmediato de todas las dudas del mundo, sino la aceptación de comenzar algo con otra persona, sabiendo que habría trabajo, discusiones, días de frío y de hambre, y también noches de fuego y pan caliente. La propuesta se convirtió en una promesa que se cumplió de forma sencilla. Organizaron una ceremonia sin ostentación. La boda fue en la posada, con las mesas corridas, hogaza tras hogaza de pan y gentes que trajeron flores silvestres atadas con hilo. A la cabeza del banquete estuvo Henry Jameson, que ofreció unas palabras cortas y honestas sobre la dignidad de aprender. Sarah Chin tejió unas mantas para la pareja. Algunos, que al principio miraban con recelo, acudieron por curiosidad y se marcharon con una sensación difícil de nombrar, la impresión de que aquello era más verdadero que cualquier chisme. Thomas Whitmore asistió, intrigado, como quien no sabe si debe ser el huésped o el espectador. Al ver al hombre de la montaña en su atuendo de trabajo, con la camisa aún manchada por el bosque y con una sonrisa contenida, sintió que la vieja ironía se le atragantaba. No dijo nada concluyente, no hubo grandes gestos y tampoco insultos públicos. La comunidad, con su mix de murmullos y gestos de apoyo, aceptó lo que aceptó. Personas como Mrs. Kelton siguieron sin saludar con entusiasmo, pero la vida continuó, y la posada siguió siendo un hogar para quienes buscaban refugio. Con el matrimonio vinieron días más tranquilos, no porque todas las dificultades desaparecieran, sino porque los desafíos adquirieron otro rostro. Ahora había dos para resolverlos. Elias siguió aprendiendo con disciplina. La tiza se convirtió en un objeto doméstico más que en una rareza. Estaba siempre en un cajón junto a la cuchara de madera. Practicó cartas pequeñas primero, notas para dejar a Mary Beth si ella madrugaba a atender a los viajeros, listas para el pan, números para contar la leña. Un día logró leer en voz alta una leyenda de la iglesia del pueblo. No lo hizo sin vacilar, pero su voz tuvo un brillo nuevo. Mary Beth, a su lado, atendía la posada con la serenidad de quien ha encontrado un nuevo sentido. Pasaron los años y la rutina se llenó de gestos cotidianos que son, al final, la verdadera costura de la vida. Elias se implicó en la relación con los vecinos, ayudando en la reparación de cercas, en la subida de sacos y en las faenas que requieran fuerza. Aprendió a leer las facturas del herrero, a entender las etiquetas de las medicinas que a veces traían desde la ciudad y a firmar con su nombre, ya más firme y con menos temblor.
Mary Beth, que una vez se hizo pequeña para que el mundo no la golpease, volvió a tener una dimensión distinta. No se ocultó, sino que ofreció la generosidad de sus saberes y su casa. La llegada de Hope, meses después, fue un evento que confirmó lo que ya sabían. Estaban construyendo algo que no era solo suyo. El niño nació en la misma habitación que antes había sido cuarto de huéspedes, con la presencia discreta de la madre de Mary Beth, que siempre había permanecido cercana. El parto, humano y sin exageraciones dramáticas, transcurrió entre el olor a hierbas y la calma contenida de quienes sabían lo que hacen. Cuando la pequeña criatura gritó por primera vez, la posada pareció suspirar aliviada. Elias sostuvo a su hijo por primera vez como quien recibe un legado que no es de fácil receta. Lo tomó con las dos manos y leyó en sus ojos un futuro que no tenía nada que ver con la miseria que había conocido. El nombre, Hope, fue elegido por Mary Beth como una palabra en inglés que se había quedado en su memoria por su resonancia simple y pura. Lo pronunciaron en voz baja, como una bendición terrenal. Para Elias, el nombre tuvo un peso distinto. Era la promesa de que algo que comenzó en sus manos y en su mente podía ser transmitido. Quiso entonces dejar algo tangible para su hijo, una carta, un escrito que recogiera la verdad de su viaje. Pensó en escribirlo de modo que si algún día Hope quisiera comprender, tuviera acceso no a un mito, sino a un relato honesto de esfuerzo y de dignidad. La carta para Hope fue un proyecto paciente. Elias no quería que fuera un sermón, quería que fuera una conversación en papel. Tomó su cuaderno y, con letras firmes y algunos fallos que dejaban ver el pasado, redactó frases que hablaban de lo que había sentido la primera vez que tomó una tiza, de la vergüenza aprendida y del orgullo reconstruido. Escribió cómo las manos que golpean la madera pueden también aprender a sostener una pluma, y cómo el trabajo y la paciencia son la forma más común de milagro. Se tomó la libertad de poner notas prácticas. Aprende a usar las manos, aprende a perdonar, encuentra a quien te mire sin preguntar por tu cuenta corriente. Al final, dejó una línea que Mary Beth leyó después y que le hizo sonreír con lágrimas. No te prometo riquezas, te prometo que si trabajas tendrás que contar. La carta no estaba escrita con la soltura de los eruditos, tenía faltas, cambios de margen, una mezcla extraña de mayúsculas y minúsculas. Para Elias eso le daba más valor, era testimonio de su propio camino, no de una perfección heredada. La dejó en una caja de madera junto a unas cuentas de rosario que pertenecieron a la abuela de Mary Beth y a una pequeña navaja que Thomas, en un gesto no tan habitual, dejó como regalo, con una frase corta. Bien hecho. Thomas no había venido a hacer las paces a lo grande, simplemente con los años vio que había espacio para rectificarse con gestos pequeños. La vida en Crow's Rest no se volvió un cuento de hadas, llegaron problemas cotidianos, una mala cosecha que hizo subir el precio del pan, una enfermedad pasajera que dejó a un vecino en cama, una vez que el río creció y hubo que reforzar las cabañas. Pero el haber aprendido a escribir y a leerse entre ellos había dado una herramienta práctica para enfrentar los desafíos. Notas que recordaban quién debía una libra de harina, listas de lo que se necesitaba para la próxima reparación, nombres escritos para que nadie olvidara quién era responsable de qué. Elias, que antes sentía que las letras eran manchas, ahora las usaba para sostener la vida común. Con el tiempo, los niños del pueblo ya no solo sabían de Elias como el de la montaña, lo conocían por el modo en que contaba historias escritas con torpeza, pero con verdad. Habitualmente, cuando la tarde caía y la cerveza se enfriaba en las mesas, se acercaban a la posada atraídos por las palabras. Elias lucía orgulloso cuando los pequeños pedían que les leyera un cuento. Su voz, ya menos áspera, adquiría un tilo de narrador. Mary Beth, observando, entendía que enseñar letra por letra no solo había abierto puertas a su esposo, sino que había puesto una semilla en la comunidad. Años después, una de esas tardes en que la nieve visitaba sin quedarse, Hope, ya con 7 años, encontró la caja donde su padre guardaba la carta. La leyó en voz alta, tropezando en algunas palabras, y luego la llevó a Elias para pedírsela que la firmara. Elias, al verlo, sonrió con el gesto de quien entiende que las cosas simples son las que más pesan. Coger el lápiz y trazar su nombre con la seguridad de quien ya no duda de su derecho a la firma.
En la carta, Elias había dejado también una pequeña invitación, una promesa de que, si algún día Hope dudaba de su valor, leyera las líneas donde se decía que el esfuerzo y la dignidad podían ser tan valiosos como cualquier riqueza. Lo que Elias no había previsto es que esa carta, leída por un niño con la inocencia como lente, podría convertirse en algo que cruzara la generosidad hacia otros. Hope, con el entusiasmo propio de su edad, la recitó en la plaza uno de esos días y algunos vecinos se detuvieron a escucharlo. Fue un momento de ternura en que el pasado y el presente se encontraron sin asperezas. Mary Beth, mirando a su familia alrededor del fuego, pensó en la forma en que las letras habían ido transformando no solo a Elias, sino a toda la comunidad. Recordó la pizarra donde gato fue la primera palabra, la tiza rota en la que tantas noches habían practicado, la carta con faltas que un hombre talló con amor. Sonrió al sentir que su propia herida por la humillación de Thomas Whitmore se había ido transformando en una fuente de verdad. Ya no era alguien que se hacía pequeña para vivir. Era una mujer que ofrecía su saber sin buscar protagonismo. El final de muchas historias es una imagen clara. Para ellos, el cierre no fue un relato redondo sin fisuras. Fue la sucesión de días en los que la dignidad se ganó a base de trabajo y paciencia. En la noche que decidió guardar la carta de Elias entre las cosas de mayor valor, Mary Beth colocó al lado una libreta en la que ella misma empezó a escribir pequeñas recetas, memorias de la posada y notas para su hijo. Aprendió que escribir no es solo conjugar verbos, sino también poner en orden los afectos. Componer la lista de lo que necesitaba para la semana dejó de ser un trámite y se convirtió en un acto de cuidado. A medida que los años pasaban y la nieve volvía a cubrir el tejado, Crow's Rest fue aprendiendo una lección sencilla, que la educación, la paciencia y las manos amables transforman lo cotidiano en algo capaz de sostener vidas. No hubo grandes discursos heroicos ni gestos de redención total. Hubo, en cambio, el devenir de una comunidad que aprendió a mirar con menos juicio y a ofrecer más ayuda práctica. Hubo reconciliaciones silenciosas y gestos reparadores que, sumados, hicieron más que cualquier sermón. La posada siguió ardiendo como un faro para quienes pasaban por el camino. Mary Beth y Elias, ya con la espalda menos tensa por el frío de los primeros tiempos, se sentaban algunas noches a escribir en voz baja, a leer a Hope cuentos que hablaban de otras montañas y de manos que construyen. En el centro de la mesa, la pizarra seguía allí, no ya como símbolo de secreto, sino como recuerdo, A, B, C, y luego palabras que se fueron acumulando como cuentas de un collar. Las letras, antes manchas incomprensibles, se habían convertido en mapas, mapas de identidad, de nombre propio, de pertenencia. En su última escena, la historia no necesitó grandes adjetivos, se quedó en la imagen simple que había arrancado todo, la familia sentada junto al fuego, la nieve cayendo con la paciencia de siempre. Elias sostenía una taza caliente entre sus manos y Hope, acurrucado en el regazo de Mary Beth, sostenía una pequeña pizarra con su primer nombre escrito. En el silencio que se abrió, se podía oír el crepitar del fuego y, si se escuchaba con atención, la letra E dibujada con el pulgar en la mesa, un gesto íntimo que repetía la promesa de aquellos primeros días. Mary Beth miró a Elias y, sin palabras que lo dijeran todo, le sonrió. No era un triunfo estruendoso, era la calma de quien ha visto cómo el trabajo cotidiano, la mirada que no juzga y la persistencia de una mano enseñante pueden reconstruir la dignidad. Elias, por su parte, dejó que su mirada se perdiera en la forma del humo que subía y pensó en la carta que una vez escribió para su hijo, en cómo el papel soporta la verdad de las vidas. Sabían que la vida seguiría trayendo sombras, pero también que con cada letra aprendida, con cada gesto de apoyo, se abría una claridad nueva. Letra por letra, día por día, así habían aprendido a leer al otro, así habían aprendido a nombrarse sin vergüenza. Así, también, habían enseñado al pueblo que una persona nunca es menos por no saber algo, lo es por no tener quien le tienda la mano. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más relatos de esperanza.